Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo de ProHiggins en Acción, este espacio de conversación, ¿verdad? Que hemos tenido ya hace casi 2 meses, donde hemos estado hablando de distintas temáticas que se han dado en pandemia y con tremendos panelistas. Hoy día, por supuesto, no va a ser la excepción y tenemos un gran tema para todos los que ya se van conectando, por supuesto, a este webinar, contarles que se trata de las clases virtuales y además clases entretenidas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo hacerlo para grandes y para pequeños? ¿Cómo aplicarlo hoy día, verdad, a la vida? Que esa puede ser un paso que no vamos a retroceder y por eso queremos saber qué está pasando con todo esto. Damos entonces la bienvenida a todos quienes se están conectando, ¿verdad? Profesores académicos, estudiantes, personas que trabajan en el mundo de la educación, junto, por supuesto, también a las empresas asociadas de ProHiggins. Vamos a iniciar esta jornada con un saludo importante. Nuestro director de ProHiggins, Harry Sea, está conectado, gerente de clientes de Mundo Telecomunicaciones, que nos va a dar el saludo inicial, ¿verdad?, para esta nueva jornada. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias. Como director de la corporación ProHiggins, que ha estado trabajando estos 23 años justamente en apoyar el desarrollo de la región, es un gusto presentar a Daniel y Federico, quienes nos van a dar van a entregar algunos conocimientos y algunos tips relacionados justamente a el desafío que ha sido para los profesores a partir de marzo del año pasado, la pandemia, y cómo han tenido que adaptarse a este proceso educativo, por un lado para entregar conocimiento y por otro para entretener justamente a sus participantes y alumnos. Así que es un gran tema, esperamos que lo puedan disfrutar. Tanto Daniel Holguín como Federico Navarro tienen conocimiento suficiente y entregarnos algunos tips que nos van a ayudar a cada uno de nosotros en este proceso de aprendizaje, que sea mucho más entretenido y que preste justamente el propósito que tiene, que es entregar conocimiento. Así que muchas gracias y esperemos que lo disfruten. Sí, así será, Harry. Muchas gracias entonces por tu saludo también, ¿verdad? Para iniciar esta jornada, un nuevo capítulo de este webinar. Hemos tenido ya 7 webinars con 7 conversaciones distintas con diferentes exponentes. También lo mencionaba ya Harry, tenemos a 2 personas que están especializadas en distintas áreas y que nos van a contar, por supuesto, lo que vaya a ocurrir. Para quienes se están sumando, contarles y que vamos a mostrar de inmediato nuestro mail para que puedan tomar también nota allí, ¿verdad?, acerca de las consultas que le quieran hacer a nuestros exponentes del día de hoy. El mail es contacto@pro-higgins.cl, porque ahí pueden mandar todas sus preguntas, dudas, quizás que, no sé, preguntarle a cada uno, ¿verdad?, puntualmente, cómo se pueden hacer ciertas cosas que quizás están intentándolas, porque además este ha sido un escenario para desenvolverse en instancias que no todos manejamos, y hoy día tenemos que aprovechar también que vamos a tener aquí a 2 panelistas expertos para poder solucionar todas las dudas. Vamos a comenzar entonces de inmediato esta jornada. Nuestro primer panelista es Federico Navarro, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins, y su tema hoy día será cómo hacer las clases online eficientes y entretenidas. Nos está esperando, y también lo vemos en pantalla, a nuestro segundo panelista, Daniel Holguín, es director de carrera de área de diseño de INACAPSE de Rancagua, que nos va a contar, ¿verdad?, también allí cómo utilizar estas herramientas virtuales gratuitas para poder apoyar las clases virtuales. Primero, entonces, vamos a comenzar esta jornada con Federico. Ya lo mencionaba entonces. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Tú nos vas a hablar entonces acerca de cómo podemos hacer estas clases online más eficientes, más entretenidas y un poco también de este contexto tan importante. ¿Cómo está, Federico? Hola, buen día, estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por presentarme y por estar acá hoy presentes, quienes nos están viendo, escuchando. Bueno, sabemos que la motivación es un componente clave para el aprendizaje. Estaríamos todos de acuerdo con eso. Y sabemos que la escuela y la universidad también, con demasiada frecuencia, se asocian a espacios desmotivantes. Más aún, la palabra entretenida, que ven en el título de este webinar, es una de mis favoritas desde que vivo acá en Chile. Les aseguro que en Chile se usa mucho más que en Argentina, mi país natal, y que además la he hecho mía, me encanta, me entretiene. Pero debo decir algo más. La motivación ha sido un desafío todavía mayor en estos últimos 2 años, año y medio, terribles. La motivación se ha puesto muy peluda en estos 2 años,
Peluda, aclaro, es otra palabra que aprendí al llegar a Chile. Las fotos que ven de fondo son las aulas reales de este 2020 y este 2021. Esas fotos no las descargué de internet. Esas fotos me las enviaron las propias familias que estudiaron allí. La primera foto es de un ciber y cerrajería de Peñalolén, en la región metropolitana. La estudiante no tenía internet en su casa e iba al ciber con su mamá todas las tardes. Las compañías de internet en ese momento no instalaban el servicio en su barrio vulnerado, considerado zona roja. La segunda foto a la derecha es de una cocina aula, podríamos decir, cerca de Temuco. El estudiante vivía con sus abuelos y no tenía computador. Su abuela, de hecho, no sabía leer ni escribir, aunque sabía muchas otras cosas que fueron muy valiosas en su educación. Y su abuelo no entendía lo que los docentes explicaban en la escuela, aunque apoyó a su nieto con afecto cada minuto. Estos no son casos extremos. Estos no son casos para hacer una teletón o hacer una completada. Estos son los desafíos cotidianos de nuestros países en contexto de pandemia, países que además tienen muchos años de historias de inequidad. Está difícil entonces hablar de clases entretenidas en esta situación. Entrevisté a estas y otras familias cuando comenzó la pandemia, y sus historias de dignidad y de lucha se publicaron en CIPER. Todavía no sabíamos mucho qué estaba pasando ni qué había que hacer. Personalmente, yo quería entender qué estaba pasando en Chile con historias de distintas regiones. Quería contar estas historias, todavía sin saber muy bien qué podíamos hacer como docentes. Pueden descargar, si gustan, el artículo con el código QR que ven en pantalla, o también simplemente googleando Escuela en la Casa. En la foto que pueden ver ahora, aparece otra de esas historias que recogí en abril del año pasado. En este caso de un estudiante de la escuela Caupolicán de Purén, en el sur de Chile. Está estudiando Mapuzugún por WhatsApp. Él y su familia estaban felices de aparecer en un diario de la capital, y por eso se ve su rostro. Su maestra Cecilia me contó que los audios que enviaban a los estudiantes se escuchaban a las familias de fondo, haciendo sugerencias. Esto es nuevo porque Cecilia siempre había tenido que lidiar con la resistencia de las familias a la educación intercultural bilingüe. Con las clases por WhatsApp, la resistencia se transformó en aceptación y participación. Es una cosa mágica, me dijo por teléfono Cecilia en esas primeras semanas de cuarentena. Como ven, las historias son complejas y son diversas. La pandemia es compleja y diversa. Hay oportunidades también en el desastre. ¿Qué desafíos específicamente pedagógicos había en estas historias? ¿Qué aparece en estas historias que podamos usar para nuestras clases virtuales? Unos meses después de aparecida esa nota en CIPER, nos juntamos colegas de universidades de todo Chile, de todas las áreas, junto con docentes destacados de escuelas con todos los perfiles y de todos los niveles educativos, y armamos mesas urgentes de trabajo. Nos basamos en los contenidos curriculares priorizados por el Ministerio de Educación, el Mineduc, y construimos rutas de aprendizaje concretas, tomando en cuenta diferentes situaciones de conectividad, tal como habíamos levantado en las historias anteriores. En ese momento publicamos el libro en tiempo récord, la verdad, el libro que ven en pantalla, titulado, un título bellísimo, no sé a quién se le ocurrió el título, me gusta mucho, Didácticas para la Proximidad. Este libro, por supuesto, también lo pueden descargar con el código QR que aparece en pantalla o googlear el título. Es un libro que está a disposición de la comunidad de manera gratuita. Mi especialidad es la lectura y la escritura, así que colaboré en ese libro con los capítulos de lenguaje. Unos meses después, junté investigadores y docentes de lenguaje de distintos países. Algunos de ellos habían escrito ese libro, Didácticas para la Proximidad. Otros habían estado poniendo en marcha dispositivos potentes en Argentina y Colombia, por ejemplo. Seguramente muchos de los que nos están viendo conozcan a Delia Lerner, ¿no? Una figura muy destacada a nivel internacional de lectura y escritura, que ahí ven en la foto, en su pantalla, desde su casa. Publicamos un artículo y ofrecimos un webinar.
Ambos los pueden descargar o ver a través de los códigos QR o googleando un poco. Esos artículos y ese webinar son sobre enseñanza de lectura y escritura online en pandemia. Creo que estos materiales que recorrí rápidamente son especialmente útiles para nuestras clases online. Fueron elaborados de forma colaborativa entre muchas personas de muchos lugares, y creo que ahí van a encontrar muchos más tips, digamos, de los que yo puedo ofrecerles en unos pocos minutos. Pero, de todas formas, voy a dar un tip concreto. Voy a poner el foco en algo fundamental para todas las áreas disciplinares y para todos los niveles educativos, pero especialmente para los últimos años de básica, diría, para toda la educación media y para la universidad. Algo que siempre fue importante, quiero destacar esto, es algo que siempre fue importante, pero que en pandemia y a distancia resultó más importante que nunca. Algo que las y los estudiantes y apoderados reclamaron y que las y los docentes tuvimos que repensar y profundizar. Algo que es clave para que las clases sean motivantes, para que las clases sean entretenidas, pero también para que los aprendizajes sean más significativos y además los acuerdos en el aula sean más transparentes, más justos y más inclusivos. Voy a referirme a las tareas de escritura que solicitamos en aula. En todas las áreas se escribe, esto podemos acordarlo. La escritura es una tecnología que favorece el aprendizaje, es epistémica, que además vehiculiza la comunicación, es retórica, que sirve para demostrar y acreditar lo que sabemos, lo que aprendimos, lo que estudiamos, es decir, tiene un rol habilitante, que permite inventar mundos, crear, expresar ideas, perspectivas, permite expresar lo que sentimos, permite expresar nuestras identidades, y que también permite criticar y modificar, en cierta medida, cambiar la realidad. Esas son las 5 funciones de la escritura en contexto educativo, como los 5 dedos de una mano. También en el código QR en pantalla pueden descargar un artículo sobre estos atributos de la escritura en contexto escolar. Pero, lamentablemente, las y los estudiantes escriben poco en la escuela, o escriben tareas de escritura poco desafiantes, o escriben géneros discursivos repetitivos e imprecisos como el ensayo, 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 ensayo. Les cuento que nadie sabe todavía qué es un ensayo. No van a encontrar ninguna definición en ningún lugar seria que describa qué es un ensayo, porque es muchas cosas. O escriben escritos que dialogan poco con otros modos de significar, como videos, como pósters, como podcasts, como instructivos en YouTube. O escriben tareas que tienen como destinatarios a los propios docentes, o a sus propios compañeros. Estas tareas muchas veces no reciben feedback, o ese feedback es siempre del docente al estudiante, o quedamos agotados como profes porque se nos va la vida corrigiendo, como todos saben. Y muchas veces ese feedback se queda en niveles de la escritura más bien superficiales. En el código QR nuevamente pueden descargar un artículo que publicamos en México sobre escritura en escuelas chilenas, y una propuesta que impulsamos con la editorial Santillana para abordar algunos de estos problemas, algunos de estos desafíos. Necesitamos entonces repensar las tareas de escritura, para que propongan textos y situaciones comunicativas desafiantes, originales, distintas. Es decir, necesitamos incluir un género discursivo, lo que ven en pantalla a la izquierda. Además, necesitamos instrucciones explícitas de qué pasos hay que seguir y en qué orden para llegar a ese producto que nosotros como profes esperamos. Es decir, necesitamos incluir un instructivo. Y además, con criterios verificables respecto de qué esperamos y cómo vamos a evaluar esos productos. Pero además, fomentando que las y los estudiantes se autoevalúen y coevalúen, que coevalúen al compañero de banco, a otro compañero del curso. Porque sabemos que estas son competencias de escritores maduros, la capacidad de autoevaluarse o evaluar a otros y dar feedback. Son competencias que debemos fomentar en aula. Y sabemos además, esto puede ser un poco más egoísta, pero sabemos que eso reduce nuestra corrección y por tanto mejora nuestra calidad de vida como profes. Es decir, necesitamos una pauta de cotejo. Veámoslo en mayor detalle. Un género discursivo, que es una clase de texto, debe tener al menos una denominación, un nombre. Cuanto más atractivo, mejor. Descartemos ensayo por ahora,
inventemos otros nombres. Tenemos la capacidad de inventar lo que queramos. Un objetivo sociocomunicativo, un propósito. Cuanto más específico, mejor. Una audiencia, y una audiencia que sea también explícita. Evitemos que esa audiencia sea el docente o el compañero de banco. Además, un género discursivo tiene que tener ciertos rasgos lingüísticos o discursivos característicos y fundamentales. Les aseguro que en el diseño del género se juega buena parte de la motivación. Les dejo acá también un código QR, un artículo donde explico en detalle qué es un género discursivo y cómo usarlo en aula. Si volvemos al libro del principio, Didácticas para la Proximidad, ahí recomendamos varios géneros discursivos. Entre ellos, uno que me parece particularmente interesante, que es el género podcast. Ahí están viendo en pantalla una captura de ese libro. Este, de hecho, es un género multimodal, es un género sonoro, pero con base escrita. Hay operaciones de escritura previas, por ejemplo, elaborar un guión. Debemos entonces, si pedimos un podcast en clase, describir el género, activar conocimientos y experiencias previas de estudiantes y examinar y deconstruir ejemplares. No podemos operar en el vacío. Este tipo de instrucciones se ven en pantalla. Ahí ven el nombre, un podcast, es un género digital. Ahí comenzamos a discutir sobre rasgos lingüísticos, semióticos. Estoy leyendo lo que está destacado, que se distribuye por internet. Ahí empezamos a conversar con los estudiantes sobre la audiencia, mediante el cual las personas graban mensajes en el formato de un programa de radio. Ahí está el propósito, y nuevamente los recursos semióticos. Ponemos ejemplos en el recurso 1, ahí damos un ejemplo concreto para analizar, para ver qué es lo típico en un podcast, en este caso. Existen muchos podcasts de temas muy diversos, grabados por jóvenes y adolescentes, más datos de la situación comunicativa y de los contenidos típicos del género. Y luego algunas preguntas: ¿conoces un podcast? ¿Has realizado alguna vez un podcast? ¿Has escuchado podcast? Estas preguntas lo que hacen es fomentar la activación de conocimientos previos. Pero, como decía antes, con la descripción del género no alcanza, porque la descripción lo que hace es remite al producto final. ¿Cómo llego hasta ahí? Eso puede ser bastante intimidante, ¿no? Ver un producto ya elaborado. Como parte de la motivación, como parte del compromiso con las aulas diversas, pero también como parte de los desafíos en la educación a distancia, es muy importante ofrecer instructivos. Los instructivos son pasos determinados y ordenados para llegar a ese producto, como en este ejemplo que ven en pantalla de un instructivo también para ese podcast, que va mostrando el paso a paso posible, podríamos decir la cocina para elaborar el podcast. Todo esto, como decía, lo pueden leer en el libro Didácticas para la Proximidad. Además, en el código QR que pueden ver ahora en pantalla, ahí pueden descargar un artículo que publiqué el año pasado con Flaxo para docentes que quieren incorporar este tipo de herramientas. Pero vamos a ver el instructivo. Primero, tema del podcast. En relación con el tema del podcast, se sugiere que el profesor proporcione algunos temas y que el estudiante escoja el que más le agrade. Se sugiere además que en lo posible dichos temas estén brevemente descritos. Segundo, algunas preguntas para motivar los recursos a utilizar. Podrían ser: ¿qué recursos sonoros, además de tu voz, podrías grabar? Por ejemplo, música, aplausos, maullidos de tu gato, risa de tu hermano, de tu hermana, sonido de bombo, etc. Invitar a que el estudiante piense y escriba los que sean necesarios para su podcast. 3, contenido. ¿De qué se trata el artefacto? ¿Va a ser sobre textos, sobre videojuegos, sobre canciones, sobre series? Escribe una pequeña descripción de lo que le vas a contar a tus oyentes. Acá aparece el componente escrito como parte de la preparación, la planificación de un producto multimodal. 4, interpretación. En esta parte el profesor puede invitar a interpretar el sentido del artefacto de sus estudiantes. Algunas preguntas que pueden incorporar son las siguientes: ¿qué crees que intenta transmitir esta canción o poema? ¿Cuál crees que es el problema que aborda esta serie y sus personajes? ¿Cuál es la motivación detrás de este videojuego? ¿A qué apela para que nos den ganas de jugar? Quinto paso, opinión. En este punto el profesor puede preguntar: ¿por qué te gusta? ¿Por qué quisiste compartir este artefacto? Y 6, cierre. El profesor invita a planificar un cierre. Por ejemplo, piensa cómo vas a terminar tu mini podcast y despedirte de los oyentes. Este instructivo se parece mucho a lo que seguramente Daniel y yo también hicimos al elaborar nuestros PowerPoint. Y como ven, también son instrucciones que se pueden vehiculizar de manera oral, si es que tenemos la suerte de poder hacer una clase por Zoom, que no es
lo que sucede en muchos casos, o puede ir de manera escrita y de manera offline, en esas clases por WhatsApp de un estudiante rural que veíamos hace un rato. Tenemos entonces un género y tenemos un instructivo para elaborarlo, pero nos falta explicitar cómo lo vamos a evaluar. Y más todavía, ofrecer una herramienta que favorezca lo que se llama evaluación para el aprendizaje. Olvídense de las rúbricas tienen muy buena prensa en Chile. Olvídense por un rato de las rúbricas, necesitamos un instrumento más sencillo, con menos campos, más fácil de verificar, técnicamente menos sofisticado. La rúbrica, hacer una buena rúbrica es muy difícil. Que pueda tener un uso práctico en el aula o en la casa, con los padres, con los tutores, con los abuelos. La pauta de cotejo, como ven en pantalla, con sus preguntas de sí o no, funciona muy bien para este propósito. En este caso el ejemplo es la pauta del podcast del que veníamos hablando como ejemplo. También les comparto un código QR con una publicación reciente, se publicó hace pocos meses, en donde demostramos que las pautas de cotejo usadas para la autoevaluación mejoran la calidad de los escritos. Y sobre todo, esto les va a interesar, elimina los escritos de muy mala calidad. Es decir, las pautas de cotejo aseguran un mínimo de calidad. Este hallazgo de investigación, el artículo en este caso está publicado en inglés, este resultado de investigación hizo que, como ven ahí en pantalla, se le solicita al estudiante que antes de enviar su trabajo la utilice. Ponga que sí a todo, si no, no se envía. Entonces, esto asegura que los trabajos tengan un mínimo asegurado de cumplir con los requisitos. Y como decíamos antes, esto colabora otra vez de manera egoísta con nuestra salud mental a la hora de corregir trabajos. ¿Qué dice esta pauta? Fíjense las preguntas. ¿Utilizo algún recurso sonoro además de mi voz? Fácil de verificar, ¿sí o no? ¿Le doy la bienvenida a los oyentes y cuento de qué se tratará mi podcast? ¿Cuento de qué se trata el libro, poema, canción o videojuego o serie? ¿Doy algunas interpretaciones del sentido de este artefacto? ¿Queda clara mi opinión y por qué me gusta lo que he seleccionado? ¿Resulta entretenido? Ahí está entretenido otra vez. ¿Mi podcast para mis posibles oyentes? Entonces, estas preguntas lo que hacen es condensan lo que como profe a nosotros nos parece fundamental. Esto tiene que estar sí o sí. Luego discutimos si quedó mejor, peor. Pero un trabajo que conteste que sí va a ser un trabajo que va a estar aprobado. Entonces, para ir cerrando, géneros discursivos, instructivos y pautas de cotejo son tres componentes relativamente simples, breves, que pueden elaborarse, si lo mandamos en un PDF, en 2 o 3 páginas, que podemos enviar por mail, que podemos enviar por WhatsApp en contexto de pandemia, pero que también podemos co-construir en aula cuando volvamos a la normalidad. Estos componentes colaboran con aulas más entretenidas, más motivadas, pero también voy a atar ese concepto a aulas más inclusivas, aulas más significativas para los estudiantes. Y quiero aclarar para cerrar, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es algo que venimos militando hace mucho tiempo, pero en contexto de educación a distancia, con más dificultad para el acompañamiento y con peores condiciones para el estudio y el aprendizaje, estos instrumentos, el género discursivo, el instructivo y la pauta de cotejo, estos instrumentos son más importantes que nunca. Muchas gracias, espero que les haya gustado y les dejo mi correo electrónico por si alguien quiere continuar la conversación más tarde. Perfecto, muchas gracias. Entonces, Federico Navarro recién acaba de exponer, académico del Instituto de las Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins. Hoy día estamos hablando sobre las clases virtuales entretenidas, por eso tenemos 2 panelistas, ¿verdad?, con quienes vamos a estar conversando durante esta mañana. Ahora nos queda nuestro segundo panelista, quien también nos va a contar acerca de este escenario, y le quería contar, ¿verdad?, a las personas que están conectados en este momento también, que pueden ir tomando nota, ¿verdad?, hasta nuestro mail para que puedan enviar sus preguntas, que son contacto@pro-o'higgins.cl, para que puedan ir, ¿verdad?, ahí enviando las preguntas, qué sé yo, haciendo sus consultas respecto, ¿verdad?, de este escenario en pandemia, que ha sido quizás para muchos, no sé si difícil puede ser, ¿verdad?, la palabra, luego lo vamos a hablar con Daniel, pero también ha sido un escenario más bien desconocido, un escenario que necesita de herramientas, que necesita de cierta contención también. Hemos escuchado que muchos profesores, académicos han estado reuniéndose, hablando en torno, ¿verdad?, a esta realidad que hoy día nos ha afectado
transversalmente y que necesita, como lo decía en un inicio también con su palabra favorita ahí Federico, ser entretenido. Por eso estamos conversando durante esta mañana y apuntando también algunas consultas que se vienen súper, súper poderosas ahí. Federico nos daba también las primeras interpretaciones para poder hacer, ¿verdad?, algo quizás más efectivo, más llevadero en estos tiempos. Vamos entonces a conversar de inmediato con nuestro segundo panelista. Se los voy a presentar. Él es Daniel Holguín, director de carrera del área de diseño en INACAP sede Rancagua, y su tema hoy día tiene que ver con las herramientas y los recursos virtuales gratuitos para apoyar estas clases virtuales. ¿Y cómo estás, Daniel? Muy buen día y cuéntanos, por favor. Bueno, muy buen día a todos. Gracias por la invitación. Felicitar a Federico por su tremenda exposición. Y bueno, comenzar desde ya saludando a toda la comunidad que está conectada, a todos los educadores, profesores de formación y no, que están hoy día haciendo y formando personas para este mundo que está en esta pandemia que no nos ha querido soltar, pero que nos ha enseñado mucho a transformarnos. Así que les traigo este tema que se llama Hablándole al Universo. Así que aquí vamos en estos 25 minutos, vamos a conversar un poquito de en qué estamos. Bueno, comentarle un poquito de que esta presentación, la presentación personal ya la vamos a omitir, pueden escanear un código QR de que los va a llevar a lo mejor a mi perfil de LinkedIn, pero me quiero quedar con dos conceptos. Yo diseño estrategia y resuelvo problemas. Lo más importante de la presentación personal es esto, que mi compañera de vida está ahí, mis estudiantes están ahí y mis hijos están ahí, que son como las motivaciones que uno tiene y con las cuales se levanta día a día. Les quiero hacer una pregunta a todos los que están haciendo educación en línea. Cuando llega el horario de entrar a la clase, díganme si no se sienten identificados a lo mejor con esta imagen, que es una imagen del universo. Y sin duda, efectivamente funciona porque, claro, efectivamente voy a entrar a la clase, presiono reunirme y a veces la motivación está un tanto escasa hoy por hoy. No sabemos bien qué está sucediendo al otro lado de la pantalla. Pero viene la segunda pregunta de la mañana, ¿cierto? Hola, 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 ¿se ve? ¿Se escucha? ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí, cierto? Y desde esa mirada, desde esa perspectiva, esto es realidad, esta es mi pantalla de Teams, que es la aplicación que nosotros utilizamos para desarrollar las clases. Y esto se ha transformado en realidad. Y probablemente mucha frustración para el que está al otro lado de la pantalla. La presentación viene un poco a poner en valor eso, a qué pasaba de la educación formal, presencial, donde también Federico relevaba de esta transición a la casa, que ha sido tan compleja, pero también tan transformadora. Y me quiero quedar con ese concepto. Cuando hablamos de transformación en educación, ¿cierto? Colegio sin aula, si bien es cierto, mucha gente dice, no, estos años están perdidos, no hemos aprendido prácticamente nada. Yo me quedaría con un aprendizaje contrario. Yo creo que en el fondo sí estamos aprendiendo mucho, sí nos hemos acelerado en términos de digitalización. La transformación digital avanzó de velocidad, de pasar a velocidad de primera y segunda marcha, ya estamos en una velocidad crucero interesante, con grandes avances y una curva de PIC que ha funcionado muy bien hasta el momento, y que si volvemos a la realidad antigua, a la realidad pasada, a la realidad del no aprender, probablemente vamos a desacelerar ese proceso y vamos a perder toda esta transformación que para los profesores ha sido un gran desafío y bonito desafío de tomar también. Las habilidades que yo creo que funcionan mejor hoy día son tener la tecnología a favor, por lo mismo como área de diseño y ya en el rubro de la educación superior, ¿cierto? Elegimos un poco tomar este camino y ver las bondades que tiene para también terminar con un poco estas estandarizaciones, porque hoy día la competencia es global. Bien lo decía ahí el colega en la presentación anterior. Empiezan a aparecer tendencias, ¿cierto? Así como de corriendo los límites del aula. Ya, vamos a hacer las clases en el patio, tratemos de ponernos creativos, veamos cómo lo hacemos, miremos las realidades de otros países, tratemos de aplicar, empezamos a tratar de tender a cómo funcionaría este sistema dentro del colapso. Nosotros tenemos un territorio diverso. Hay evidencia de que se intentó. Hay una escuela, ¿cierto?, del sector sur de nuestro país, un ministro que lo ha intentado, ¿cierto?, que ha tratado de entender que esto pudiese funcionar de tal o cual manera, una resistencia por parte también de todos nosotros por el mismo tema de la pandemia, las fases, el plan paso a paso. Al final, seguimos en el universo.
Seguimos en estas clases online, ¿cierto? Donde tenemos que estar ahí preguntando, hola, hola, ¿se ve? ¿Se escucha? ¿Estamos ahí? Vamos a grabar la clase. Me quedo más con la tendencia 2, una fuente de un estudio de ITIO, que es una consultora en términos de diseño para la educación, para el mundo de los negocios también, para la innovación. Y me gustaría rescatar algunos puntos de los 7 puntos que plantea ITIO acá. Por ejemplo, el punto 5 que dice enseñar la escuela como cuidador y las familias como maestras. Me gusta mucho el concepto de lo que hemos ganado en esta pandemia, en eliminar los tiempos de trayecto. Hay otro punto como la curva de espacio-tiempo, del poder desplazarlo en la proximidad, o sea, el estudiante que no logró poder estar en esa clase va a poder ver esa grabación, se va a poder conectar de donde está. Yo he tenido casos puntuales donde alumnos intervienen y me dicen, profesor, en este instante estoy ayudándole a mi padre porque tenemos una empresa de construcción, pero estoy escuchando la clase. Y quiero detenerme un poquitito aquí porque de repente nosotros siempre no estamos enfocados en el foco, ¿cierto? Estos alumnos están reprobando, tenemos esta alerta, ¿cierto? Pero para ese estudiante las instituciones tenemos herramientas, tenemos clínicas, tenemos ayudantías, ¿cierto? Pero para el estudiante que yo le denomino el hijo del medio, ese que está preocupado, que se conecta de donde puede, que te entrega los trabajos siempre, no siempre tenemos tanto apoyo. El hijo del medio siempre se la arregla solo, dicen en las casas. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que tomáramos como referencia que también tenemos que apoyar a ese estudiante que sí está súper motivado y que puede ser un buen aporte hacia tu clase, hacia cómo horizontalizar la relación también entre el profesor y la comunidad de estudiantes. Para seguir avanzando, ¿cierto? Vamos a hablar algunas cosas relacionadas con transformaciones. Hay un estudio de Microsoft que se llama Reinventar la Educación. Al final de la presentación también hay un QR para poder bajar la presentación completa. Me quiero quedar con las metodologías también han sido un tremendo soporte para esta etapa de poder volver a reinventar el sistema de la educación. Yo creo que en nuestro país nos encontramos entre la fase 1 y la fase 2 de esta metodología, que es como entre la disrupción, la transición, ¿cierto? Probablemente el tema de la reinvención del aprendizaje lo vamos a ir pasando, yo creo que hasta este semestre, ¿cierto? El semestre siguiente. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en este instante de inestabilidad, aprendizaje, crecimiento, gestionando estructuras, viendo cuándo podemos abrir, cuándo cambia de fase, pero lo que tenemos que comenzar a desinstalar es el discurso de cuando regresemos, esto va a ser mejor. No, porque a lo mejor no va a existir ese mismo regresemos, y es mejor pensar en cómo vamos a reinventar este aprendizaje a través de metodología ágil e innovación. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que el futuro que les espera en lo laboral van a cambiar de trabajo por lo menos 15 veces en toda su historia laboral, a diferencia de los que veníamos ya con este concepto de estabilidad o formalidad. Piensen ustedes que hay empresas que han sido compradas ahora como nuevos unicornios chilenos, como Cornershop, a los cuales los felicito, donde van a entregar nuevas realidades, nuevos cargos, nuevas profesiones, nuevas formas de hacer. Otra metodología como soporte que sin duda ha sido algo que ha venido a ayudarnos como educadores ha sido la clase invertida, eso de poder coevaluar con los estudiantes, como decía Federico, el liberar mochilas. Si usted está estudiando en este instante educación superior, por ejemplo, y tiene asignaturas de taller o de laboratorio, converse con sus colegas, evalúen juntos, liberen mochilas, ¿ya? Porque si no, ese alumno va a desertar en su asignatura y en la del otro profesor no, y se va a generar ese problema, ¿ya? Yo le recomiendo la metodología de la clase invertida porque va a permitir recoger aprendizaje, responsabilizar al estudiante, generar un poco más de autonomía, ¿cierto? Y a lo mejor no se trata de una receta, esto no es una cazuela, ¿cierto? Esto es una herramienta y hay que utilizarla en la medida de lo posible. Yo me voy a quedar siempre con ese concepto, no tratemos de hacer todo. Obviamente hay ventajas entre lo sincrónico y lo sincrónico, ¿cierto? Esto de guardo material, encapsulo material y estoy en vivo haciendo mi clase. Hoy día lo que se va a quedar es el hijo de asincrónico y sincrónico, que es lo híbrido, que va a funcionar muy bien en la medida que nosotros aprendamos a preparar buenos materiales. Un poquito más adelante vamos a hablar de cómo se lleva a cabo. Pero podríamos tener nosotros las mejores metodologías, cursos, capacitaciones, MOOCs de Google, un montón de certificaciones. Si nosotros no logramos tener un buen clima en la virtualidad, los alumnos no se van a motivar. Tenemos que comenzar a hablar de las temáticas que sí les interesan. Quizás vamos a tener que a lo mejor instalar TikTok en nuestro celular,
Probablemente vamos a tener que entender que el Fortnite es un modo de vida. Probablemente vamos a tener que entender que en el League of Legends existen jugadores profesionales que hoy día ganan mucho más que un ingeniero industrial con magíster. Entonces, tenemos que comprender a quién está al otro lado de la pantalla. Y si no quiere prender la cámara es porque probablemente no entiende de los códigos de prepare su clase, elija una luz, o prepare su fondo. Porque probablemente ese estudiante está al otro lado de la pantalla compartiendo su habitación con su hermano y está teniendo su clase en un celular, que después se lo tiene que pasar a su otro hermano para que tenga su otra clase. No se trata de no querer, muchas veces se trata de que no tengo las mismas condiciones para poder mostrarme hacia ti. Eso es importante que lo comprendamos. A veces hablarle al universo es una buena inversión. Nadie sabe cuándo terminaremos con un excelente podcast, como decía Federico. Lo que se queda, y tenemos que aceptarlo así, el aprendizaje híbrido, mixto, a distancia y online, ya está instalado. Hay varios estudios que lo validan y que lo soportan a sí mismos. Ya, metodologías centradas en el alumno, ¿cierto? Ojalá más pertinentes, más atractivas. Y por lo mismo estamos mezclando esta presentación de Federico con mi ponencia, porque en el fondo efectivamente el diseño no es necesario, es inevitable. Algo que se va a capturar. Y pasamos de esta transformación de educadores, ¿cierto? De educadora a edutuber, ¿cierto? Grande profe Julio, que nos ayuda muchas veces a comprender las matemáticas, por lo menos como yo no las pude comprender en el colegio. Y se empieza a generar este influenciador, este capturador de valor a través de Internet, donde acá yo destaco a Julio Profe, pero existen un montón. Y probablemente en cada comunidad educativa existe un Julio Profe. Existe esa persona que está generando valor, donde entiende que el conocimiento es de todos, donde entiende que mientras más personas tengan acceso a ese conocimiento es mucho mejor. Obviamente, no nos podemos quedar ahí en que voy a utilizar mi pizarra, ¿cierto? Y todo bien, porque así lo vengo haciendo hace 20 años, soy profesor normalista y nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. He escuchado muchas veces esa resistencia y está súper bien, la experiencia es invaluable, pero también la adaptación tiene la misma ecualización. Probablemente ustedes ya conocen Kahoot, ¿cierto? Kahoot es una aplicación interesante para poder hacer un muy buen calentamiento de la clase, te permite gamificar, procesar, diagnosticar, una aplicación que tiene versiones gratuitas, puedes generar buenos quiz, puedes revisar quién está participando de tu clase, generar estadísticas, incluso preguntar hasta cómo se sienten a través de la aplicación, porque muchas veces no te van a estar contestando de manera física, pero esa interacción a través de esta aplicación va a funcionar bastante bien. Si estás en la primaria, ¿cierto? Estás explorando, claramente estos emprendimientos como Duolingo vinieron también a reforzar este aprendizaje del inglés, porque el inglés es una transversalidad importantísima, como la programación. Que nosotros en estas aplicaciones podemos testar mi nivel de inglés, y no solamente de inglés, sino que chino, alemán y otras lenguas que también se están estrenando en la aplicación, donde tú puedes ver la aplicación, puedes ver cómo funciona de manera empática, a través de infografías, ¿cierto? Testeando. Sin duda, un aporte para cuando no tengo las herramientas en aula. Obviamente, el Google Workspace vino a competirle a los 365, a entregarnos esta capacidad de hacerlo colaborativo, ¿cierto? Empezar a funcionar beneficios como envío de doctor. No sé si. Sí, parece que tuvo un lag, como le dicen los jóvenes. Sí, perfecto. Sí, vamos a hacer Sí, ahí una pausa mientras Daniel se ajusta, ¿verdad? Porque es precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? No resistirse de exacto. alguna forma, ¿verdad? A estas herramientas, a la dependencia también, por ejemplo, de la conectividad, a que se puede cortar la luz, a gente, ¿verdad? Sí, Que muy probable no tenga quizás, por ejemplo, para hacer la conexión, ¿verdad? No solo las clases, sino que hay instancias como estas, y es un poco lo que estamos conversando, ¿verdad?, esta mañana sobre las clases virtuales entretenidas, y por eso es que estamos con dos expertos, dos panelistas. Estaba recién contándonos, ¿verdad?, Daniel, acerca de su presentación también, para los que están recién conectándose, contándoles que él es director de la carrera del área de diseño de INACAP sede Rancagua, y está hablando de las herramientas y los recursos virtuales gratuitos, por ejemplo, para apoyar las clases virtuales. A veces también estas herramientas gratuitas
Daniel, tienen esto, pueden caerse, ¿verdad? Y también hay que estar abiertos a que eso pueda ocurrir, hoy día es parte de esta normalidad, ¿o no? Sí, tener un buen plan B siempre es importante. Esto puede suceder que hay un corte de luz, puede suceder que el internet a lo mejor se cae, que justo a tu vecino le están instalando banda ancha, no sé qué, y te dejaron sin internet. Son planes B que en Murphy siempre aparece, y es importante mencionarlo. Bueno, cuando nosotros vemos plataformas, claramente la Google Suite o lo que está haciendo Microsoft a través de Teams son súper valorables, son herramientas que efectivamente vinieron a apoyar esta gestión docente porque permiten desde tu teléfono poder contestar ciertas dudas, ciertas consultas, hacer cápsulas, ¿cierto? Pero entornos más amigables de poder trabajar con tus estudiantes, ¿cierto? Pero también está el tema de la inspiración. O sea, es importante mantener al estudiante inspirado y así uno se va como rodeando de alguna manera de este pool de actividades. Ahí yo destaco lo que hace TED Talks con TEDx, que es como un repositorio para poder revisar ciertos contenidos de manera de utilizar otras metodologías como visual, auditivo, kinestésico. Hay personas que aprenden distinto, entonces es importante a lo mejor inspirar a tus estudiantes entregándole un contenido que está ahí y está ahí para ser utilizado. Otra herramienta que a mí me gusta mucho para poder innovar y gamificar es Miro App, sobre todo para educación superior. No quiero decir la distinción, pero a mí me ha funcionado muy bien para poder generar los proyectos de título o las demostraciones, las simulaciones de aplicativos, ¿cierto? El tema de aprender a prototipar rápido, fácil y barato. Este aplicativo te permite controlar también la clase, saber quién participó, quién hizo el último cambio, genera buenos tableros para poder hacer feedback, que hoy día también es tan complejo. Los mismos compañeros van dejando post-it, etiquetando a sus compañeros, también dejan ahí el respaldo de quién no trabajó o quién no hizo la pega. Entonces es importante entender que como educadores tenemos que ir cargándonos de una batería de recursos que sin duda nos van a hacer más llevadero este proceso. Puedes ponerle temporizador, por ejemplo. A mí me gusta mucho, todas mis clases funcionan a través de esta aplicación que me permite tener feedback directo con el estudiante, que lo puede hacer desde su teléfono y no le piden ningún tipo de licencia adicional a tener una conexión ni siquiera tan estable. No todo es tecnología. ¿Ah? Y desde ahí quiero rescatar también el valor del design thinking o el pensamiento de diseño que sin duda para la educación se ha tenido que adaptar en estas 5 fases que son el descubrimiento, la interpretación, la ideación, la experimentación y la evolución. Es bueno instalar o comprender desafíos de innovación con los estudiantes, narrar historias, como decía Federico, generar ideas, construir prototipos, ¿cierto? Para poder activar estos aprendizajes en los estudiantes y enseñarles también a que el camino de la innovación y el emprendimiento probablemente va a ser su modo de vida en el futuro. Hoy día estamos en la era de las skills o de las habilidades. Entonces es importante también entregarle herramientas a los colegas educadores. Este kit de ecodiseño, el cual también vienen los links de la presentación más abajo, pueden acceder a través de su mail y van a poder descargar actividades de aprendizaje, prácticas para poder entender este marco de cambio, distintos tipos de casos, y son también de la misma empresa que se llama ITIGO. El kit es bastante completo, viene en 2 idiomas y se lo absolutamente recomendado para poder instalar mejores experiencias dentro de esta educación en línea. ¿Ya? Cuando hablamos de ayudar a los estudiantes, siempre existe este educador que está súper motivado, está como súper comprometido. Y para ello yo creo que el tema del speed mentoring ayuda un montón. Este educador que tiene la capacidad de entregar buen feedback puede generar estas citas agendadas que también le enseña al estudiante a tener una agenda, a calendarizar, ¿cierto? Nosotros acá, al menos en el área de diseño, estamos aplicando la primera red de mentores a nivel nacional y ha funcionado muy bien para poder tener feedback de sus proyectos de título, por ejemplo. Esta consultoría rápida, que se asocia mucho a su entorno futuro del trabajo, porque en el entorno futuro del trabajo, para postular a un fondo, para postular a un Corfo, a un Cercotec, ¿cierto? Requiere hacer un buen pitch, requiere una presentación, requiere saber plantear objetivos. Entonces, este speed mentoring a este estudiante le ayuda a obtener un feedback, además de su profesor, a poder visualizar algo que no estaban viendo. Por último, como para ir cerrando, conversábamos también nosotros con Federico, ¿cierto? Antes de comenzar, que una de las grandes brechas de nuestros estudiantes es la conectividad.
Y esta imagen se repitió durante toda la pandemia en nuestro país. El estudiante quiere aprender, este es el hijo del medio que le llamo yo, que tiene que subirse al techo de la casa para aprender. A este estudiante es importante de alguna manera premiarlo y tenemos que aprender a hackear el sistema. Y yo rescato de mi sede al profesor Samuel Tapia, que es un profesor del área de construcción, que además de su Teams, además de sus clases, toma todos sus videos de sus clases y los sube a su canal de YouTube, que hoy día ya tiene 1.630 suscriptores. Samuel es súper joven, Samuel está súper motivado y sube todo su contenido porque sabe que si ese estudiante no tiene una conexión a Internet, pero sí tiene redes sociales gratuitas, va a poder ver su clase. Viendo a todos, sube tu clase a YouTube siempre. No te van a ver porque eres no te van a ver porque eres el influencer de moda, te van a visualizar porque les está ayudando a pasar un examen. Y si tú no lo haces, ese estudiante va a aprender de otro profesor que sí le está entregando ese contenido, porque estamos resolviendo un problema. ¿Ya? Ahí hay un pequeño extracto para no tener que mostrar como tantos videos, ¿cierto? Un pequeño extracto de clases del profesor Samuel. Bueno, y explorar plataformas nuevas. De repente uno dice, voy a escuchar música y resulta que hoy día sí, efectivamente concuerdo con Federico, la nueva generación de podcast para la educación. Hoy día nosotros podemos aprender astronomía o investigación científica a través de Spotify. ¿Por qué? Porque nosotros como educadores hoy día somos curadores de información. Y es lo que hemos hecho para esta presentación al menos. Tomé el problema y lo traté de englobar en la realidad de lo que se viene y de lo que se queda. Entonces es importante empezar a explorar nuevas formas y nuevas plataformas, nuevas formas de hacer. Bueno, cerrando, el futuro, tan incierto, ¿no? Ser consciente del bienestar, ser consciente de que al final este sistema de educación tiene que funcionar a través de un bienestar emocional, mental. Ya hay que entender que este periodo va a representar un tiempo de hartos cambios y que estamos recién instalándonos. Tomar un break, pisar el freno. Es importante que esta pandemia va a generar impactos de todo tipo, económicos, sociales, incluso ciertas tendencias a las adicciones. Eso está absolutamente comprobado. No es nuestra tarea hacernos cargo, pero muchas veces vamos a tener que prestar la oreja en una clase y a lo mejor vamos a tener que frenar, porque como educadores muchas veces también somos psicólogos o somos padres también, de alguna manera. Bueno, si seguimos apresurando la reapertura sin solucionar traumas que son complejos, la situación a lo mejor puede volverse más tensa aún. Y yo creo que es importante, como dice el libro que estrenaron ahí Federico y los colegas, es importante escuchar al que está realmente todos los días hablándole al universo. Y bueno, si ya ha llegado hasta acá, les doy las gracias por haberme escuchado. Les pido disculpas si es que Murphy nos jugó una mala pasada con la internet. Y agradecido de que nos hayan escuchado también y pueden bajar la presentación en ese código QR, va a aparecer un enlace. Así que muchas gracias a todos por escucharme y por esta oportunidad también. Gracias a ti, Daniel. Bueno, vivimos en carne propia, ¿verdad? Lo que precisamente estamos hablando. Las clases virtuales entretenidas, compartir este espacio, ¿verdad? Un espacio que antes quizás de la pandemia no se consideraba como un escenario, como un espectro, como un universo paralelo, ¿verdad? Para hacer, pensar, crear, pensar incluso en el futuro, que hoy día quizás puede ser un poco más incierto, pero también hoy día se ha transformado en el espacio finalmente donde estamos todos envueltos para trabajar, para estudiar, para aprender, para crear, para evaluar, como por ejemplo nos enseñaba Federico hace un rato, y esas herramientas hoy día son precisamente las que estamos abordando junto a ustedes. Han surgido algunas consultas, algunas dudas, ¿verdad? Con las personas que se están conectando, porque hay muchas cosas y situaciones que son poco manejables. Sin ir más lejos, por supuesto, lo que nos pasó recién, que tiene que ver
Por ejemplo, con la conectividad. Lo abordaba también Federico al inicio, hay zonas donde todavía esta herramienta no está presente y es allí donde también ha estado la reflexión de los profesores puesta sobre qué va a pasar con la educación, ¿verdad? De qué manera se va a dar este aprendizaje, qué cosas son aprendizajes y qué cosas no. Hoy día valoramos también, por ejemplo, la herramienta de que los papás son de cierta forma estos guías, estos enseñas, ¿verdad? De alguna forma que en algún momento quizás no estuvieron ausentes, sino que estaban en otro lugar y que hoy día también han tomado otro valor. Chicos, llegaron varias preguntas por aquí, vamos a resumir, porque la gente la verdad es que tiene muchas ganas de participar, pero les cuento que ya nos van quedando 10 minutos de esta hora que se pasa volando, contarle a la gente que ya este es nuestro primer ciclo de webinar y que más adelante, por supuesto, nos vamos a encontrar con otros profesionales y vamos a hacer las preguntas en el orden de las exposiciones. Así que vamos con Federico primero. Federico, tengo una consulta acá para ti que llegó a nuestro mail, dice: la pandemia nos metió a la fuerza en un mundo completamente virtual. ¿Cuál es el consejo allí entonces para los educadores que aún se resisten a explorar este mundo? ¿Hay alternativa, Federico? ¿No hay alternativa? ¿Cómo lo hacemos más amable? ¿Nos tiramos a la piscina? Yo siento que no hay otra opción, ¿no? ¿Cómo es un poco esa situación? Bueno, es una pregunta total, la pregunta global. Depende a qué se refiera la colega, ¿no? Con sumergirnos en el mundo virtual. Quizás se está refiriendo a ciertas herramientas, algunas de las que comentaba Daniel, respecto de filmar las clases, usar cierto software para filmar la pantalla y luego subir eso a YouTube, ¿no? Ahí hay una serie de herramientas que sí, hay que tirarse a la piscina, hay que explorarlas. Siempre hay herramientas gratuitas, herramientas livianas que funcionan en diferentes computadores sin ningún problema. Tenemos limitantes siempre con nuestros elementos técnicos, a veces el micrófono no es tan bueno, la cámara no funciona, hay cuestiones materiales que hay que tomar en cuenta. Los productos subieron de precio, lamentablemente, durante la pandemia también, o estaban en falta. Ese es un terreno que me parece que lo que hay que hacer es pedir ayuda, porque en general las instituciones, las escuelas, las universidades tienen personas que están hace más tiempo trabajando ahí, preguntarle a un colega cómo lo hizo, qué programa usó, ¿no? Que nos muestre, ¿no? Porque a veces las preguntas son quizás obvias para alguien que ya lo maneja. Ese sería el camino si es que estamos hablando de la parte más técnica, ¿no? Si estamos hablando de la parte pedagógica, que a mí me interesa particularmente, y creo que van de la mano una con la otra, por supuesto, respecto de la parte pedagógica, lo que ha pasado es que muchos elementos que nosotros manejábamos en aula se fueron a las casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como padres, como madres, como abuelos, abuelas, yo soy papá también, lo que vimos de pronto, tuvimos como una especie de radiografía detallada de qué es lo que los profes, las maestras, los maestros piden. Sabemos exactamente las tareas, nos hemos vuelto expertos en pruebas, en temas, de una manera que antes no sucedía, y también ahí nos encontramos con que muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas, sobrinos, nietos, nietas, no saben muy bien qué tienen que hacer. Porque esas dudas normales frente a una tarea, frente a una actividad, antes se podían monitorear de manera mucho más espontánea y a demanda en aula. Pero ahora con la distancia, insisto con la idea de que muchos estudiantes en nuestros contextos de países en desarrollo no tienen la posibilidad de una clase sincrónica, además de que esas clases sincrónicas muchas veces están intervenidas por problemas de conexión, ruido, problemas materiales. Entonces, si decía antes que para el acceso a herramientas técnicas hay que pedir ayuda a colegas y por otro lado hay que animarse, para el tema pedagógico hay que apostar por la autonomía. Hay que tratar de dar herramientas que permitan a los estudiantes o a las personas que estén a cargo de ellos y de ellas buscar y resolver por sus propios medios. Porque nuestra posibilidad de monitorear en vivo se ha reducido muchísimo. En ese sentido, por eso yo puse el foco en la importancia de los instructivos, la importancia de las pautas para la autoevaluación y la importancia de describir en detalle qué queremos, ¿no? Y que esa descripción no sean cosas poco conducentes como vemos con mucha frecuencia, del tipo, no sé, Times New Roman 12, 2 páginas de extensión, ¿no? Sabemos que con eso no nos alcanza para entender cuál es la tarea y cuáles son las expectativas. Entonces, 2 consejos: tirarse a la piscina
pedir ayuda a un colega o alguna autoridad o jefe que haya explorado esto con más tiempo, y por el lado de lo pedagógico, apostar por dar la mayor autonomía posible a los estudiantes, porque es probable que no nos puedan preguntar, es probable que no se puedan conectar y tengan que resolverlo solos y solas. Perfecto, muchas gracias Federico, qué importante el pedir ayuda, que muchas veces uno lo recuerda que el profesor te decía en el aula, pide ayuda, pregúntele a su compañero, qué sé yo, pregúntele a mí, y resulta que ahora es transversal, todos tienen que pedir ayuda, y ese ha sido también un escenario súper bonito que de alguna manera nos ha llevado también a encontrarnos con nuestras propias incertidumbres, ¿verdad? Que nos ha invitado también a ser más flexibles, precisamente no tan solo con nuestra vida privada, sino que con esta vida que ahora estamos compartiendo también a propósito, por ejemplo, de esta herramienta que es lo virtual. Hay una pregunta para Daniel puntualmente también con eso, porque dice, ¿por dónde, por ejemplo, iniciarse en este mundo cuando he mantenido tanta resistencia al cambio? Y allí quiero también un poco hacer eco de, he escuchado muchos profesores que tienen ciertos miedos, que creen que es más seguro, por ejemplo, siempre, no sé, hoy día no lo podemos hacer, estar frente a frente, ¿verdad? Este es nuestro frente, este es nuestro vehículo. ¿Cómo, Daniel, recomendarías tú para un profesor que quizás no lo ha hecho, que lo va a tener que hacer la próxima semana, para que pierda un poco el miedo? Bueno, primeramente agradecer la pregunta y en el fondo nunca, nunca pensar de que la primera vez va a ser la mejor. Nosotros tenemos que aprender a fallar, tenemos que entender eso como educadores y entender en qué estamos fallando. Los cambios culturales siempre son más lentos y yo diría que son los más lentos de abordar, pero existe un usuario en este caso que está viendo este sistema de educación y que ya viene de alguna manera bien motivado desde antes con la tecnología. Hablamos de este concepto de nativo digital, pero que también necesita ser formado para poder comunicarse. Hoy día está la generación T, yo tengo hijos pequeños que piensan que todo es táctil, entonces también es importante hacer claro, tocan la pantalla del televisor como si efectivamente lo pudieran Sí, avanzar. ocurre Para ese, mucho. para ese educador que requiere meterse en este túnel digital, es importante la capacitación, es importante la formación, es importante no tener resistencia a los cambios, fallar, es importante fallar, es importante aprender a decir no sé. No sé, es importante si un estudiante te presenta una inquietud, una consulta, y tú no lo manejas, es importante decir, sabes que yo no lo sé, pero la próxima clase te va a traer una respuesta, porque también tenemos que darnos la capacidad de investigar. No tenemos que endiosar este rol, sino que hoy día somos curadores de contenido y hay que entender eso, hay que mantenerse súper fresco en las tendencias, mantenerse súper fresco también en volver a aprender de los colegas que vienen de este mundo, reunirse, coevaluar, liberarle la mochila al alumno, como decíamos, unámonos. Oye, Federico, ¿qué vas a hacer en esta unidad? Oye, pretendo evaluar el tema de podcast. Oye, ¿por qué? Yo evalúo la parte técnica y coevaluamos y nos generamos un trabajo en equipo. Eso es súper importante hoy día. El estudiante también valora cuando los profesores están comunicados, cuando saben lo que están viendo en la otra asignatura. Es importante eso, como perfilar a ese usuario y saber qué hace, qué está. Perfecto, qué interesante. Eso es como que de alguna forma la pandemia nos ha humanizado en todos los aspectos, porque quizás antes esa comunicación que tú dices tan esencial entre los profesores, quizás se daba cuando de alguna forma habían buenas migas o que eran algunas asignaturas muy similares con las otras, pero hoy día de alguna forma todo nos ha mostrado que coexiste, ¿verdad? Y que en esa coexistencia es fundamental la comunicación. Vamos a revisar otra de las preguntas, llegaron varias preguntas, así que atención chiquillos. Vamos a revisar acá una para Federico. Dice, Federico, a ver, desde su área, ¿qué otra opción o ejemplo de herramientas aparte del podcast podríamos usar? Eso quizás para alguien que ya lo utilizó o que quizás quiere ver otro tipo de herramientas específicamente. ¿Cuál sería quizás una a convenir, Federico? Bueno, muy buena pregunta. El podcast servía como ejemplo, ¿no? Y en realidad ahí proponíamos hablar de géneros, de instructivos y pautas de cotejo, que en el fondo son 3 herramientas que sirven para cualquier tarea que se nos ocurra. Pero a veces pasa que necesitamos también que nos den más ideas o sugerencias de actividades para usar esas 3 herramientas, y me voy a permitir darles una más.
Y esta es una herramienta que me ha dado muy buen resultado y la he usado en escuela media, la he usado en la universidad y la he usado tanto en Argentina como en Chile y la sigo usando porque sigue funcionando en el área del lenguaje, ¿sí? Creo que se puede adaptar a otras áreas también. Consiste en elaborar una biografía de escritores y lectores. Ojo, esto no se me ocurrió a mí, viene de la bibliografía internacional, se ha hecho mucho en muchos lados. ¿Por qué funciona tanto para la motivación como para el aprendizaje esta tarea? Porque nosotros le pedimos a las y los estudiantes que hagan una mini investigación familiar. Es una investigación de patrimonio familiar. Es sentarse a hablar con su padre, mamá, papá, abuelo, tía, recuperar sus memorias, recuperar los primeros libros que leyeron, recuperar fotos antiguas. Muchas veces me han mandado fotos con una abuela, con un abuelo leyendo en una casa que quizás ya no tienen, y eso permite conectar con la lectura y la escritura, y cómo la lectura y la escritura, además de ser una demanda escolar, muchas veces transformada en un instrumento estandarizado que parece tan ajeno a uno, tiene en realidad una carga emocional fuertísima, fuertísima. Alrededor de la lectura y la escritura, sobre todo de la lectura, diría, que es mucho más transversal, mucho más democrática que la escritura, que todavía es más de nicho, la lectura es un elemento en donde hemos vivido mundos imaginarios diversos, todos. Incluso el que nunca ha leído nada, pero sí se ha leído la biografía de su ídolo o su ídola, por ejemplo. Entonces, los estudiantes lo que hacen es van a recoger estas historias hablando del patrimonio oral familiar y además recogen materiales, como decía, fotos, cuadernos de la infancia, libros antiguos, y con eso hacen una especie de informe que puede ser en la modalidad que ustedes quieran, con un PowerPoint, con un podcast, puede ser un relato escrito con las fotos pegadas, un relato breve. Algunos llaman a esto historia de literacidad. Y es algo que los entusiasma muchísimo, que los emociona, que los conecta con sus familias. Yo realicé esta actividad también en pandemia y fue muy poderoso lo que pasó, porque conectó con esa historia familiar, incluso en nuestros países, con historias de ascenso educativo, ¿no? Muchas veces conectan con abuelos o abuelas que son analfabetos, que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, que tuvieron que trabajar desde muy temprana edad. Entonces ahí hay, y este es el objetivo final de esta tarea, hay un reconocimiento de los grandes logros de estos estudiantes. Estudiantes que quizás tienen el síndrome del impostor, no me la puedo, me cuesta, no me interesa, y en esta tarea redescubren lo que ha significado en la historia familiar, que hoy estén en la escuela secundaria, que algunos estén en la universidad, que escriban algún texto, que sigan leyendo. Y también, y cierro, también los conecta con el hecho de que ellos y ellas son lectores y escritores. Porque pareciera que en realidad los escritores y los lectores son o los García Márquez, ¿no? O los grandes eruditos e intelectuales. Y no, ellos leen y escriben todo el tiempo, mucho más de lo que leíamos y escribíamos nosotros o generaciones anteriores, justamente por la facilidad de leer y escribir, y ahí incluyo redes sociales, WhatsApp, todo eso es leer y escribir todo el tiempo, algo inimaginable hace 30, 40 años, donde solo se leía y escribía en papel. Entonces, esa tarea, que vamos a llamarla historias de literacidad, y que yo tengo algunos textos publicados ayudando a hacerlo, pero ya con estas ideas lo pueden hacer, es una gran herramienta para conectar con muchas dimensiones distintas, incluso contexto de pandemia. Qué bonita herramienta, Federico, porque sí, hay algo que hemos necesitado también en la pandemia, es eso, la conexión de alguna manera, no tan solo, ¿verdad?, hablando de la virtualidad, sino que también con lo anterior, de alguna forma, ¿verdad? Y qué mejor que hoy día conectar también desde lo emocional con lo práctico y lo que un poco nos está demandando este escenario. Ahí había una herramienta entonces súper poderosa para los profesores o académicos que en estos momentos están poniendo mucha atención, porque hay varias preguntas, así que vamos con la próxima rápidamente. Le quería dar las gracias ahí a Federico también, porque ha sido muy importante también ponerle el ingrediente emocional, yo creo, también a la pandemia, y si es planteado precisamente desde la educación, tiene un impacto, me imagino, mucho más potente. Vamos entonces con Daniel, porque acá nos preguntan, ¿por dónde empezar? Si un educador solo sabe, por ejemplo, conectarse a una sola plataforma para dictar una clase, ¿y cuáles serían las 3 herramientas básicas y fáciles de usar entonces para poder comenzar? ¿Cómo se hace en ese escenario, Daniel? ¿Cómo podríamos hacerlo? Supongamos que no sabemos.
Bueno, lo ideal es que efectivamente, y a veces es mejor no saber, estar como en esa fase cero, porque toda esta tecnología ha sido tecnología en desarrollo. Entonces, inicialmente uno va a tener que adaptarse a la plataforma en la que funciona el establecimiento, si es Meet, si es Classroom, si es Teams, si es Zoom. Sin duda va a tener que ser la primera instancia el aprender la plataforma, el uso básico, el conectarse, el tener charlas, el generar citas, el aprender a sistematizar ese proceso inicialmente. Pero si vamos ya a generar contenido, vamos a entender que cada aplicación trae un pool de gadgets o de herramientas que son para poder trabajar. Yo recomiendo las que mencioné inicialmente, de hecho las mencioné por la facilidad de uso, Duolingo en el tema de los idiomas, o Kahoot para poder hacer quiz verdadero y falso, calentar la clase, funciona muy muy bien. Pero si es para aprendizaje en vivo, la suite de Miro App es muy intuitiva, es de muy fácil uso, funciona muy bien para los contenidos que tienen que ver con desarrollar este trabajo que uno hacía a veces en aula. Vino a reemplazar este papelógrafo con Composite, discúlpanos 3M, pero de alguna manera vino a quitarle un poco ese protagonismo a estos posits, ¿cierto?, de la marca 3M, que eran súper necesarios y que todavía se siguen usando, pero para poder hacerlo global funciona muy bien porque además siempre es editable. La ventaja para todos los educadores que están iniciando este proceso es que lo digital se puede editar. Antes imprimíamos y si habían 10.000 copias con un apunte que tenía una falla ortográfica aberrante, moríamos con eso y había que comérselo. Pero hoy podemos editar y siempre podemos estar en ese proceso de edición. Recomiendo los cursos MOOCs de Google. Google tiene muchos cursos gratuitos. Cuando ustedes se desloguean de su Facebook, abajo en la ventana donde dice desarrolladores, va a encontrar un pool de herramientas también para desarrolladores que son de educación, cursos gratuitos. También hay otras dinámicas bien económicas que están a través de Coursera, ¿cierto? Udemy. Hoy día, sí, como les digo, la competencia es global. Antes uno decía, chuta, ¿dónde me puedo ir a capacitar? Hoy día es, ¿cuál será la mejor alternativa? Porque de verdad que existen montones, pero principalmente empezar por los freemium, esta cosa gratis, ¿cierto? Para poder entender cuál es la que más me acomoda. El 75, casi el 80% de la navegación hoy día es a través del teléfono, entonces trate de adaptarlo porque si en su vida cotidiana también tiene que hacer las cosas de su casa, programe a lo mejor sesiones en su mismo teléfono de aprendizaje y apresto, ¿ya? Tirarse a la piscina es el primer paso y existen muchas alternativas que son gratuitas. Las que están mencionadas en la presentación funcionan muy bien como inicial y si quieren gamificar su aula, Miro App yo creo que es la que comprende mayor cantidad de posibilidades, digámoslo así. Perfecto, maravilloso. Sí, tienes razón, es cosa quizás de comenzar a indagar desde lo gratuito y desde ahí podemos ir avanzando y aplicando y no tenemos por qué saber siempre todo, ¿verdad? Ser un poco más flexibles también. Esta pregunta va a ir para los dos, ya se nos está yendo el tiempo también, así que vamos más rápido, Federico. Quería saber desde tu experiencia, ¿qué tan efectivo entonces ha sido el aprendizaje a distancia, que es lo que han podido captar ustedes también como académicos, Federico? Bueno, esta es una pregunta interesante respecto de si esto ha tenido algún impacto positivo, ¿no? Yo diría primero, de hecho fue algo que se conversó mucho esta semana en los debates de los presidenciables, que ha habido una pérdida educativa muy, muy importante, que ha incrementado las brechas preexistentes y la inequidad inexistente, y eso es algo que debería preocuparnos muchísimo como sociedad, en Chile, en Argentina, en Brasil y en todo el mundo. Entonces, justamente por esta desigualdad, las maneras de acceder, estamos frente a un problema y un problema que va a tener consecuencias de mediano y largo plazo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, como señalaba Daniel, hay algunas ganancias en este desastre, no es que unas balanceen a otras. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos aprendido y que parece interesante de lo que ha pasado es que ahora estamos prestando más atención a las actividades que solicitamos, justamente lo que traté de explicar hoy. ¿Qué es lo que solicitamos? ¿Qué expectativas tenemos? ¿Y cómo evaluamos? Antes era algo mucho más implícito porque de alguna manera en aula podíamos aclararlo, hacer un ajuste, acercarnos y comentarlo, pero a distancia eso es mucho más difícil. Otro elemento, por supuesto, importante es que
ha habido, digamos, una adopción digital acelerada, ¿no? Entonces, muchísima gente que no se animaba a utilizar YouTube, a utilizar programas de filmación de pantalla, etcétera, ha entrado casi a la fuerza, como pudo, ¿no? Y eso, entonces, lo mismo, las compras online, ya sabemos que no tiene que ver con lo educativo necesariamente, pero ha habido una especie de aceleración en la adopción de herramientas digitales, y eso me parece súper interesante, y eso ojalá también sea algo que se quede, ¿no?, a futuro. Y también me parece que, y esto es más polémico en Chile, pero déjenme decirlo, me parece que también tenemos que repensar la cantidad de horas en aula compartida. Me parece que también ahí hay un tema para darle una vuelta, y también poner muchas horas de estudio y de aprendizaje en el trabajo en casa, en la investigación, en la búsqueda de fuentes, en el trabajo con otros en otros contextos, en una biblioteca, preguntándole, como decía, a la familia, o haciendo una investigación en la esquina de la casa. Me parece que también esta situación nos ha dado la oportunidad de repensar qué significan los lugares donde se producen aprendizajes. Perfecto. Lo mismo para Daniel también saber sobre esta experiencia, ¿qué tan efectivo crees tú entonces, o les ha resultado a usted también como experiencia este aprendizaje a distancia, Daniel? Sin lugar a dudas que efectivamente los aprendizajes en presencialidad siempre son más significativos porque se perciben, porque tienen la posibilidad de hacerlo práctico, sobre todo en el rubro de educación donde yo me desempeño, que tiene que ver con educación técnico-profesional, y ha sido un desafío gigante para áreas como la de la salud, o la de la hotelería, la de la mecánica, la electricidad, pero también hemos entendido que esta transformación digital, que ha ido avanzando rapidísimo, también ha sacado buenos simuladores, buenos ejemplos en términos de cómo manipular mucho mejor módulos de realidad aumentada o realidad virtual, ¿cierto? En el cual nos vamos a seguir desempeñando. De hecho, creo que, y concuerdo perfectamente con lo que dice Federico, es importante instalar una agenda y ejecutar una agenda de innovación en educación. Si bien es cierto, hoy día hay varios programas pilotos, me da risa a veces porque conversamos con algunos colegas que decimos, oye, estamos a puro piloto, parecemos como una escuela de aviación, porque estamos efectivamente estamos probando centros de educación virtual, estamos probando entornos, estamos en esa era de transición y hay que tener un poco de paciencia respecto a ello. Estamos recién viendo algunos resultados. Estamos trabajando también para eliminar un poco el tema de la estandarización que a veces no ha tenido como tan preso estos últimos años, esto como de tratar de buscar siempre el estandarizar educación, cuando en el fondo debiésemos buscar mejores resultados de experiencia de estos aprendizajes esperados, construir pensando en el plan B como el que hay que ejecutar, ¿ya? Aprender a trabajar en contingencia. Eso ha sido como una gran ganancia de aprendizaje. Es cierto, totalmente, porque estamos como en un eterno momento contingente y creo que de alguna manera es como el escenario propicio también para atreverse, ¿verdad?, a movilizar estos recursos también. Ahora, esta pregunta es para los dos y tiene que ver con la experiencia también que los ha envuelto a ustedes como desde el área académica. Vamos con Federico primero. Desde tu experiencia, Federico, ¿cómo ha sido este proceso de ser profesor académico de clases online y además ser profesores de, por ejemplo, sus hijos en casa? Esta pregunta tiene que ver más con lo humano también. Bueno, difícil, muy complicado. En mi caso particular, también desde lo humano, mis hijas viven la mayor parte del año en Buenos Aires y una pequeña parte del año aquí en Santiago. Vienen 2 o 3 veces por año, lo cual también se dificultó en este contexto. Así que los apoyos eran digitales desde antes. Y ellas además tienen, como todos los niños y las niñas, tienen bastante especializados a los padres. Entonces las preguntas de matemáticas se las hacen más a la mamá y las de lenguaje me las hacen a mí. Es muy chistoso eso, como si, bueno, como si uno no supiera del otro, ¿no? Tanto la mamá como yo. Y realmente trabajar con mis hijas en las tareas, como les contaba, me dio muchísimo material para la reflexión, en particular mi hija más pequeña, que es tan básica, que es un nivel que manejo mucho menos, que conozco menos, porque justamente ahí pude ver cómo sucedía esto, de que básicamente la pregunta era siempre la misma: no sé, papi, no sé lo que tengo que hacer. Entonces fui a la clase, me conecté, tengo el libro, por suerte tiene esos recursos, tengo el computador, pero no sé lo que tengo que hacer. Entonces
Por eso esta insistencia con simplemente explicar lo que esperamos, y que eso que esperamos además puede ser totalmente particular, es uno de los elementos más importantes, y yo también trato de aplicarlo con mis propios estudiantes, que son estudiantes universitarios de la Universidad de O'Higgins, que están en primer año, en segundo año, en tercer año, y tienen el mismo desafío. Tienen el mismo desafío de no entender muy bien lo que tienen que hacer, no entender muy bien los pasos, no entender muy bien cómo monitorearlo. A nivel de desafíos, a mí lo que más me ha costado como profe, lo que más me ha costado fueron las clases sincrónicas, porque muchos estudiantes en contexto rural no se pueden conectar, se desconectan, tienen situaciones en la casa de ruido, de interrupciones, de cuidado de otros. Eso fue muy difícil, y por eso hice una apuesta muy fuerte al trabajo autónomo offline, y eso funcionó súper bien. Entonces me quedo con esa sensación un poco agridulce de que los trabajos presenciales virtuales no funcionaron tan bien, y los trabajos offline, donde cada uno se acomodaba en función de sus necesidades, incluso laborales, funcionaron mucho mejor que otros años. Incluso muchos estudiantes me han sorprendido con excelentes trabajos que quizás en un contexto más escolar, tradicional, los entusiasmaban menos. Perfecto, sí, tienes toda la razón en eso de también como uno aprende, no tan solo, ¿verdad?, con lo que hace laboralmente todo el día, sino que esta realidad también nos lleva a otro aprendizaje en el interior de nuestros hogares, con nuestra familia. Me imagino que para ti, Daniel, ha sido también similar, que lo que tú puedes rescatar, ¿verdad?, o lo que más te ha costado también con estas clases, en torno a lo que tú haces como académico, y también llevarlo a tu casa con tus hijos, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y bueno, los días miércoles es una odisea porque es el día de la clase sincrónica online para todos. Entonces, yo le agradezco ya a mi familia hemos podido dar este seminario sin mayores inconvenientes, porque es muy normal, y derechamente invito a todos los educadores que de repente tienden a tener ese como presión la BBC sacó un artículo muy importante que ojalá lo busquen, que se llama El presentismo, ya que nosotros hoy día como tenemos esa presión, ese tren que nos va pillando, ¿cierto? Oh, que no se me cruce mi hijo porque, chuta, me va a pasar un chascarro y no sé qué. Sin duda, agradecer también a mi compañera en este caso, que se encarga también y que me ayuda, porque ahí hay un tema de tratar de ser el 50%, ¿ya? Es súper complejo tratar de ser ese 50%. Mientras yo estoy acá dictando una clase, mi compañera está educando a los niños, los días sábados, y me toca el inglés, por ejemplo, pero es importante organizarse. Es súper importante organizarse con los hijos, porque al final te das cuenta que esta pandemia también vino a relevar cosas súper importantes, como estas rutinas excesivas donde yo salía en la mañana de mi casa y volvía en la tarde y me desentendía de muchas cosas. Entonces estos trayectos gigantescos, el estar en un taco, el entender que no necesito estar 2 horas en un supermercado porque puedo hacer las compras en línea. O sea, hay tantas cosas de las cuales más allá hemos tenido que reeducarnos. Espero que la pandemia nos deje esas buenas prácticas, ¿ya? Porque se puede. Y un mensaje para todos los hombres que tenemos carrera o trayectoria gracias a la mujer que nos ha apoyado también. Eso es un pequeño homenaje ahí a mi compañera que está en clases de educación física en este instante conmigo. Qué importante, sí, se ha resignificado todo el espacio familiar, ¿verdad? Obviamente siempre ha habido un reconocimiento también en torno al rol de la mujer, por supuesto, que hoy día también cobra mucho énfasis donde quizás se habían olvidado algunos detalles. Yo creo que las mujeres también lo hacemos con nuestros compañeros o con los hombres, ¿verdad?, que acompañan nuestro camino, no tan solo lo laboral, sino que ahora todo se retransformó y por ende tiene ese reconocimiento que quizás creíamos obvio, pero que hoy día se hace tan necesario también poner en valor. Chicos, ya se pasó la mañana, estuvo súper interesante, nos pasamos de la hora también, como siempre, contarles que este es nuestro último webinar de este ciclo, estuvo súper entretenido, ¿verdad?, esta jornada. Quiero, antes de cerrar, darles el espacio para que ustedes también se puedan despedir de los académicos que nos acompañaron también, quienes se conectaron desde el área como oyentes, como estudiantes, si les pueden decir algo quizás inspirador, más todavía para cerrar esta jornada de la educación y de estas clases entretenidas, de esta vida, que hoy día va a ser de alguna forma así también. Federico, dale tú. Qué difícil, ¿eh? Quizás lo que pueda decir es que el año pasado no teníamos idea de nada. Fue pura exploración, puro ensayo y error, fue equivocarnos, fue
apretar en algunos lugares y darnos cuenta que era inconducente, olvidar otros temas que eran clave. Me parece que este año estamos usando algunas de las cosas que hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido lo que tiene que ver con la sobrecarga, con la salud mental, con el cuidado afectivo de los estudiantes, las estudiantes, por ejemplo, las demandas de tiempo, el foco en ciertas tareas, el dar espacios de tiempo para descansar. A nosotros también nos pasa, ¿no? Somos parte de la comunidad educativa. Eso también es un aprendizaje. Creo que el año pasado pusimos mucho el foco en los estudiantes y después lo que empezó a pasar es que muchos colegas empezamos a caer, a estresarnos, a tener dificultades. Me parece que también aprendimos a pensarnos como comunidad educativa, que es súper importante para que las cosas funcionen. Entonces, esa sería mi parte inspiradora o positiva. Creo que tenemos más herramientas, todavía está difícil la cosa. Tenemos muchas cosas para compensar de lo que se ha perdido. Pero también podemos poner en práctica estos conocimientos acelerados del año pasado. Gracias por estar acá y los saludo con afecto a todos. Perfecto, Daniel. Entonces, les voy a pedir que me esperen también para que podamos cerrar todos juntos. Daniel, tu despedida ahí, o quizás tu momento inspirador también de la jornada ya para cerrar todo este ciclo. Sí, mantener la motivación para todos los colegas que están conectados, ¿cierto? Y derechamente no desesperarse, aprender a pisar el freno, alimentarse bien, generar esto con harto amor, porque elegimos este camino, porque también es lo que nos moviliza. Entender que si amamos lo que hacemos, no debería transformarse tanto esto como en una carga, sino que como en una motivación. Todos los días se aprende, todos los días se falla, aprender a entender cuando uno está fallando y reconocerlo, humanizar este tema, motivar al aula, conocer a tus estudiantes, saber en qué están, saber lo que hacen y mostrarte de manera más horizontal. Creo que es un súper buen consejo. Dejar de pensar que estamos un peldaño arriba, sino que ecualizar la relación. Generar buen contenido, pasarlo bien, integrar el humor a la situación nunca está de más. Así que un abrazo grande para todos y gracias por esta oportunidad. Perfecto, ser más flexibles y ser entretenidos, como decía al inicio Federico también, ¿cierto? Los quiero invitar ya a cerrar esta jornada, chiquillos, agradecerles por supuesto sus tremendas exposiciones, ¿verdad? Responder las preguntas de quienes nos estuvieron acompañando, contarles que más de 3.000 personas nos acompañaron durante estos 7 webinars distintos, todos con historias diferentes, con personas que nos contaron sus experiencias y por supuesto donde todos estuvimos en la misma situación, compartiendo en esta pandemia. Agradecerle a Mundo TV por el apoyo en las transmisiones, y para los que quieren revisar todos estos contenidos, todos nuestros capítulos están en YouTube por el canal de ProHiggins en Acción, ¿verdad? Y para que lo puedan revisar también. Vamos a cerrar entonces con mucho cariño, con buena onda para seguir esta jornada, chicos, a ser flexibles, ¿verdad? Con esta vida de alguna manera. Y nosotros nos vamos a encontrar, por supuesto, más adelante, y agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañaron desde la Corporación ProHiggins. Así que tengan un lindo día y nos encontramos más adelante. Muchas gracias por acompañarnos.